el punto número 5. Entonces, vamos a poner solo, solo y demostrativos. Vamos a poner qué pasa con estas palabras. Entonces especificamos, recordamos lo que ya les estaba comentando el día de ayer a grandes rasgos. Vamos a poner que la RAE recomienda ya no tildar los demostrativos ni la palabra solo para diferenciarla de solo sin tilde, ¿no? Aquí les pongo brevemente que solo con tilde entre paréntesis, ahorita lo vamos a mencionar de manera más específica, pero en esencia, si tuviéramos que tildar ese solo con tilde, es porque es equivalente a únicamente, ¿no? Entonces, y si no lo tildamos, recuerden que es un adjetivo calificativo. Entonces, esa es la recomendación de la RAE. Ya no deberíamos tildar los demostrativos ni la palabra solo cuando refiere a únicamente para diferenciarla de solo cuando refiere a un adjetivo calificativo. Pero es muy común por los usuarios del lenguaje o del español, del habla, tildar todavía estos grupos de palabras. Así que vamos a esclarecer de manera concreta. Empecemos con la cuestión de los demostrativos. ¿Qué pasará con los demostrativos de manera concreta? Aquí les pongo por un paréntesis. Eh, para empezar, recuerden que los demostrativos son estas palabras que nos señalan la distancia que existe entre el hablante y el referente, ¿no? Señalan la distancia existente entre el hablante y el sustantivo al que referimos. Para que recordemos brevemente a qué nos estamos refiriendo por los demostrativos. Estoy solo en mi casa, puedes entrar a clases solo si haces la tarea. Ajá, son ejemplos correctos para identificar a este solo con tilde y ese solo sin tilde. Están bien, ahorita los retomamos, ¿vale? Nada más vamos a empezar primero, les digo, con la parte de los demostrativos. Entonces, con respecto a los demostrativos, en general recuerden que son estas palabras que utilizamos para señalar la distancia que existe entre el hablante y el sustantivo al que estamos refiriendo y que en concreto son estas palabras este, ese, aquel y sus variaciones, ¿no? Sus variaciones de género y número. Esos recuerden que son los demostrativos, no lo olviden. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a estos? Vamos a poner de manera específica. Escribimos en concreto este. No, voy a empezar con los que no llevan tilde mejor. Este, ese, aquel y sus variaciones cuando introducen al sustantivo. O sea, están funcionando como un adjetivo demostrativo. ¿Vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a las palabritas este, ese, aquel y sus variaciones. Vamos a escribirlas sin tilde cuando estén introduciendo al sustantivo, cuando después venga el sustantivo, porque van a funcionar como un adjetivo demostrativo o un determinante, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, como lo quieran referir de manera concreta. Vamos a poner algunos ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, si decimos, este alumno es el más sobresaliente, ¿vale? Entonces ahí lo vamos a escribir sin tilde porque estamos, como dijimos, introduciendo al sustantivo. Ahí podemos observar este y después viene el sustantivo de manera concreta, ¿no? Estamos ahí, les reitero, introduciéndolo. Este
Ay, déjenme hago una línea un poquito más gruesa. E introducimos al sustantivo alumno. Recuerden que ustedes también pueden plantear sus ejemplos para que tengan más certeza de a lo que estamos refiriendo, ¿no? Mientras les pongo yo otros. Eh, aquellas casas las construyeron recientemente. Entonces, la misma situación. Aquellas, lo que está haciendo es introducir al sustantivo casas, por lo tanto funciona como un demostrativo, como un adjetivo demostrativo o como un determinante, y por eso no necesita llevar tilde, ¿no? Un ejemplo más. Eh, me dijeron, me pidieron que trajera esas sillas, ¿vale? La misma cuestión. Con esas estamos introduciendo al sustantivo sillas. Ese niño, gracias, gracias. Em, entonces, aquí ponen algunos ejemplos, ¿no? Ese niño tiene una playera muy holgada, ajá, estamos introduciendo al sustantivo niño. Ese señor es muy gruñón, también estamos introduciendo al sustantivo señor. Perfecto, ¿no? Están bien sus ejemplos. Ya tenemos esos tres, así que ya no los retomo. Vamos a ver ahora en qué contextos vamos a escribir más bien con tilde. ¿Cuándo sí tendríamos que escribir con tilde? Mi amiga dice salud. Gracias. Entonces, escribimos este con tilde, ese con tilde, aquel con tilde y sus variaciones, obviamente también, ¿no? Y sus variaciones de género y número. Aquí hay que hacer un señalamiento, excepto las formas neutras, ¿no? Las formas neutras en plural. Por ejemplo, esto o estos, bueno, tanto en plural como en singular, excepto las formas neutras, tanto en singular como en plural, vamos a poner. Entonces, cuando están funcionando estos pronombres como algo neutro, sea singular o plural, si quieren también los pongo aquí al ladito, ¿no? Esto, eso, aquello, o estos, esos, aquellos, ¿no? Esas serían las formas neutras en plural y en singular, les reitero. Esas formas neutras no las vamos a escribir nunca con tilde, aunque sean pronombres. ¿Por qué? Porque no existen esas formas neutras como determinantes, ¿no? Les reitero, como determinantes neutros de manera concreta. Por eso no vamos a escribirlos así. Me refiero a que por eso no los vamos a escribir con tilde cuando estén funcionando como formas neutras, ya sea en singular o en plural, ¿vale? Sobre todo las partes de esto, eso, aquello, ¿vale? Em, bueno, continuamos con lo que les estaba poniendo acá, ¿no? Entonces escribimos este, ese, aquel y sus variaciones de género y número cuando sustituyen o retoman al sustantivo, ¿sí? Esto quiere decir que van a estar funcionando como un pronombre, porque funcionan como pronombre. Entonces, si me doy cuenta de que está funcionando como pronombre la palabrita, entonces ya no le voy a poner tilde. Y sabemos que está funcionando como pronombre cuando estamos justo sustituyendo o retomando el sustantivo, que esa es la función más básica que en su momento llegamos a mencionar con respecto al uso de los pronombres. Vamos a poner algunos ejemplos ahora sobre estos usos como pronombres. El primero dice, ustedes también pueden contribuir, ya saben. Em, Voy a retomar, de hecho, las mismas oraciones de arriba, por lo menos la primera, para que noten la diferencia, ¿no? Este es el más sobresaliente.
Vean la diferencia con el primer ejemplo que pusimos arriba. Arriba pusimos, este alumno es el más sobresaliente y estamos introduciendo el sustantivo. En cambio, abajo, cuando yo digo, este es el más sobresaliente, ahí me falta una S. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo, en este caso, omitiendo la presencia del sustantivo para ya no tener que decirlo. Y entonces ahí sí necesito colocar la tilde. Este es el más sobresaliente para este caso, ¿no? La misma cuestión con el ejemplo segundo. Podríamos decir, aquellas las construyeron recientemente. Pero para no estar repitiendo tanto los ejemplos, voy a retomar algunos de los que ustedes están poniendo por acá. Bien, aquí les pongo, aquel me dijo que lo ayudara con su tarea. Muy bien. Entonces, en lugar de decir aquel muchacho, aquel amigo, aquel hombre, aquel lo que sea, el sustantivo lo estamos omitiendo, ¿no? Estamos quitando el sustantivo y nada más decimos aquel me dijo que lo ayudara con su tarea. Perfecto. Tenemos otro ejemplo por acá. Ese es desgraciado. Ok, muy bien. Ahí está. Ese es un desgraciado, ¿no? En lugar de decir ese hombre, ese señor, ese niño, ese muchacho, estamos omitiendo nuevamente, les reitero, la presencia de los sustantivos y ya no necesito escribir entonces a la palabra, al sustantivo ahí al lado y por lo tanto lo vamos a escribir con tilde porque está funcionando como pronombre. Un último ejemplo para ya ir finalizando con respecto a estas formas. Vamos a poner aquellas son más rápidas que estas, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo más. Aquellas son más rápidas que estas. Podríamos estar hablando de bicicletas, podríamos estar hablando de mujeres que corren, podríamos estar hablando de cualquier sustantivo al que estemos pudiendo referir. Lo estamos omitiendo. No estoy diciendo aquellas bicicletas son más rápidas que estas bicicletas, ¿no? Estamos quitando el sustantivo y por lo tanto funcionan como pronombre. Entonces, ese sería en un primer momento la diferencia de uso. Cuando tildamos estas palabritas, este, ese, aquel y sus variaciones de género y número, excepto las formas neutras, como les acabo de decir, pues en estos contextos, cuando no esté presente el sustantivo, cuando lo estemos omitiendo o cuando lo estemos retomando, ¿no? Ahí es que los tildamos. Y no los vamos a tildar a estas mismas palabras junto con todas sus variaciones cuando estemos introduciendo al sustantivo, cuando el sustantivo sí esté presente y venga después, básicamente, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto de los demostrativos? Ok, entonces si no hay preguntas sobre esto, pues nos pasamos a la siguiente pantalla. Hagan su foto, su captura, porque voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Ok, lo cambio. Y ahora sí hablamos, ponemos inciso B por acá, y hablamos de manera más concreta, más específica del solo con tilde y del solo sin tilde. Ya dijimos ahorita lo más esencial, yo creo. No necesitamos decir tanto más con respecto a ello, pero lo retomamos de forma concreta. Escribimos solo cuando funciona como un adverbio equivalente a únicamente. Entonces, únicamente o solamente, ¿no? Bueno, únicamente. Entonces, si yo me doy cuenta que en el contexto de uso de la oración, ese solo puede ser sustituido por un únicamente, significa que lo tengo que tildar, ¿no? Si yo puedo sustituir al solo por únicamente, lleva tilde, ¿no? En cambio, escribiremos solo sin tilde cuando funciona como un adjetivo calificativo. Esto quiere decir que va a señalarnos una característica, ¿no? Cuando funciona como un adjetivo calificativo referente a soledad.
¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, para ese caso, si me doy cuenta que mi solo hace referencia a una característica con respecto a la palabra soledad, significa entonces que no debe tildarse, ¿no? Y ahí retomo los ejemplos que habías escrito un poquito más arriba, Yáñez, para que podamos utilizarlos. Ay, no, no era eso. Ahí está. Por aquí tenemos un par de ejemplos de su compañero que dice, estoy solo en mi casa. Ajá. Entonces, si yo lo escribo sin tilde, me estoy refiriendo a que nadie más está conmigo. Estoy en soledad en mi casa, ¿no? Ese sería un caso. Y el otro dice, eh, puedes entrar a clase solo con tilde si haces la tarea. O sea, puedes entrar a clase únicamente si haces la tarea, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia de uso. Sobre todo esta tilde, o este uso de la tilde con respecto al solo o que se use o no se use, es en contextos muy particulares, en contextos muy específicos, en los que se pueda generar confusión, ¿no? Pero justo la RAE considera que ya no hay contextos, que realmente no existen estos contextos en los que se pueda generar confusión, porque el contexto en sí mismo debe ser suficiente para que entendamos a qué tipo de solo referimos, ¿no? Si referimos al de únicamente, si referimos al de soledad, y por eso quitó la obligatoriedad del uso de este acento, del uso de esta tilde, ¿vale? Aquí retomo algunos otros ejemplos que están proponiendo también, que dice, ajá, exacto, solo no toques al perro, ¿no? O sea, es como, haz lo que quieras, pero no toques al perro, o únicamente no toques al perro, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más pusieron por acá? Me siento muy solo, exacto. Bien, con estos cuatro ejemplos yo creo que será suficiente. Pero los que estaban planteando los demás, solo lleva un par de tenis, está bien también. Javier, ¿qué más? El solo con tilde es usado solo para condicional. Pues, o sea, en el segundo ejemplo apareció en un contexto condicional. Sí, apareció en un contexto condicional. Em, Pero sí, mayormente sería ese su contexto de uso, porque les reitero, pues es equivalente a un únicamente, ¿no? Y ese únicamente lo podemos utilizar para justo establecer ese tipo de relación un poco más condicional en ese sentido, ¿vale? Se puede sustituir por únicamente como condición única. Exacto, correcto. Solo voy a tu casa, únicamente voy a tu casa, ¿no? Distinto a decir voy a tu casa solo, ¿no? También vean cómo el orden de las palabras también nos puede ayudar. Si yo digo solo voy a tu casa, puedo entender de manera más sencilla, más concreta que estoy refiriendo a únicamente voy a tu casa. Pero si lo pongo hasta el final, entiendo que no voy con nadie más, ¿no? Voy a tu casa solo o voy solo a tu casa, ¿vale? Entonces, esos pueden ser a lo mejor los contextos que para algunos pueden resultar confusos o los contextos que para algunos pueden resultar complicados y por eso es que prefieren seguir utilizando la tilde, ¿no? Para diferenciar a uno del otro. Pero si lo pensamos, les reitero, incluso la ubicación del solo, si viene antes del verbo, después del verbo, al final de la oración, al principio de la oración, ayuda mucho y sirve mucho como para que podamos notar realmente cuál es su significado sin necesidad de escribir tilde. Entonces, ojo, aquí nada más recalcar como nota, lo agregamos aquí como una nota. Hoy, si encontramos estos vocablos sin tilde o escritos sin tilde, también representan un uso correcto, ¿no? Entonces, si yo me encontrara una oración en la que dice, el segundo ejemplo, puedes entrar a clase solo si haces la tarea, sin tilde,
también está bien, por lo que les acabo de decir, ¿no? La RAE considera que ya no tenemos por qué tildar. Entonces, eso tendría que ser, en teoría, lo más común o lo habitual, en teoría, ahorita tendría que ser que no tildáramos ninguna de estas oraciones, ni el solo de la oración 2 ni el solo de la oración 3 ni en la pantalla anterior, que por cierto le regreso para aquellos que estaban pidiendo que le regresara. Ahí está, ¿no? Tampoco en las últimas cuatro oraciones, realmente, si lo encontráramos sin tilde, también está bien decir, este es el más sobresaliente sin tilde, aquel me dijo que lo ayudara, ese es un desgraciado, aquellas son más rápidas que estas. Estas oraciones, si estuvieran sin tilde, también son correctas, porque les reitero, idealmente eso es lo que tendríamos que escribir ahora, ¿no? Nada más estamos viendo ahorita las formas acentuadas o los ejemplos acentuados para que entiendan la diferenciación por si lo llegan a encontrar en su examen, ¿vale? Entonces voy a regresar a la pantalla en la que estábamos y con esto estaríamos terminando estos que ya no se usan, ¿no? Los acentos diacríticos que ya no se usan son estos específicamente. Algo que quisiéramos plantear antes de dejar de lado momentáneamente esta partecita de estos tipos de acentos diacríticos. Todavía nos falta mencionar otros tipos, ¿eh? Pero vamos a aprovechar para empezar a hacer algunos cuantos ejercicios antes. ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto, entonces si no hay preguntas, vamos a hacer una primera actividad. Voy a cambiar aquí también la pantalla para que también tengan aquí a la mano esta información. Les voy a poner una lista de oraciones y de esa lista de oraciones ustedes van a determinar cuáles están acentuadas correctamente y cuáles no. Obviamente también vamos a pensar en los acentos que ya vimos antes, ¿no? En las reglas generales de acentuación y en las reglas específicas, me refiero a los hiatos y a los diptongos, y bueno, toda esta información que hemos revisado hasta ahorita con respecto al acento diacrítico, ¿no? Hasta lo que vamos. Entonces, le cambio y pongamos por acá, ejercicio. Identifica los enunciados acentuados correcta e incorrectamente. Ahí. El equipo contrario mostró una férrea defensa. Tenemos un primer ejemplo. Que ponen por acá. Si en el examen viniera en uno de los ejercicios de acentuación alguna oración que involucre a solo, pero el contexto te dice que es equivalente a únicamente, ya estaría mal esa oración, pues eso es lo que ustedes tendrán que observar de manera específica. Habría que ver cómo se plantean las otras opciones de respuesta y también habría que ver cómo se plantean las preguntas en el examen, cómo se plantean. Entonces, ustedes tienen que ser observadores y tienen que estar identificando. Ok, ya he visto unas opciones de respuesta donde me están escribiendo el solo con tilde, ¿no? Me refiero a preguntas u opciones de respuesta que no tengan que ver con acentuación, ¿no? A lo mejor usan la palabra solo dentro de una oración donde tienen que estar observando la concordancia o donde tienen que estar observando la puntuación. Entonces dependerá de cómo se esté utilizando en su examen, dependerá, ustedes mismos se van a dar cuenta al momento de ver las opciones de respuesta, al momento de ver las opciones, me refiero dentro de esa pregunta que tenga que ver con acentuación, o al momento de ver las opciones de respuesta de otras preguntas, ¿no? Entonces, no van a considerarlo en automático. Observen para que ustedes mismos noten qué es lo que su examen está considerando como correcto. Si el uso de la tilde
o el no uso de la tilde, ¿no? Entonces ahí va a depender de esa cuestión, de lo que ustedes puedan ver a lo largo de su examen, ¿vale? Entonces, a ver, continúo, ¿eh? Todavía no terminamos, no, no se vayan adelantando porque ni voy a ver ahorita los que me están comentando qué pasa con la uno y con la 2 porque todavía vamos a poner más. Ok, vamos a empezar con estas 10 oraciones. Tómense nada más un par de minutos, no están muy complicadas. Estamos iniciando apenas con la revisión de ejercicios, así que no les estoy poniendo cosas ahorita tan difíciles, pero sí tienen que pensar evidentemente en las reglas que ya hemos venido comentando, ¿no? Tanto en las partes, en las palabras que mencionamos con acento diacrítico, pero también en las reglas generales y específicas de acentuación. Entonces, tómense un par de minutos y ahorita empezamos a comentar al respecto.
Ok, ya están terminando por aquí, ¿no? Ya están comentando algunas cosas, así que vamos a empezar a revisar. ¿Qué pasa con la número uno? Por aquí hay quienes dicen que está bien. El equipo contrario mostró una férrea defensa. ¿Qué consideramos? ¿Está bien o está mal esta primera? Parece, ¿no? Parece correcta. Pero ojo, ¿qué pasa con la palabra férrea? ¿Qué sucede entre la E y la A específicamente? ¿Qué tipo de vocales son? Exacto, son vocales abiertas o vocales fuertes. Y recuerden, ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo? Las vocales abiertas o las vocales fuertes se rechazan, ¿no? Y entonces forman hiato. Y por lo tanto, férrea tiene tres sílabas. La palabra férrea es esdrújula, ¿no? Y como palabra esdrújula, debería llevar tilde. Entonces, este está mal. Vamos a señalarla por acá. Déjenme, lo pongo aquí en rojo para que entendamos. Mostró, evidentemente está bien. Es una palabra aguda terminada en vocal, entonces todo correcto por ahí. Pero lo que está específicamente mal, les reitero, es esta palabra férrea, que como les digo, nos falta por ahí la tilde, ¿no? Por ser palabra estrújula. Entre la E y la A hay hiato. Ay, bien, ¿qué pasa con la segunda? Habrá que conceptualizar qué es un guión en la siguiente pregunta. Exacto. Bueno, ojo, por aquí alguien dice que está mal por el qué, pero en realidad ese qué está bien acentuado. Vamos a hablar todavía de eso para mañana. Mañana vamos a hablar de los relativos, o sea, estas palabras como qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, sin tilde, y también sus equivalentes, pero con tilde, ¿no? Ya mañana hablamos de eso. Lo que está mal es otra cosa, ión, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra ión? Y vocal cerrada o vocal abierta. Tenemos un diptongo. Por lo tanto, ion es un monosílabo. Y como monosílabo, recuerden que dijimos de manera general, la regla general de acentuación, ya hemos dicho que nos indica que los monosílabos no deben tildarse, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con respecto a esta. También está mal. Les voy a poner nada más mejor la tacha al lado y les voy planteando aquí qué es lo que está mal, ¿no? Para que no se vayan a chocar los recuadros. Entonces, ion no lleva tilde. Habrá bien que también, les digo, ya estaremos viendo con mayor certeza esta otra palabrita, el que, para mañana, pero en esencia lo que está mal es ese guión y lo que tenían que identificar ahí es que es un diptongo y al ser un diptongo se conforma como monosílabo, ¿no? No es ion, sino es ion, una sola sílaba, ¿vale? Tres, me dio mucho gusto volver a encontrarlo después de tantos años. Claro, yo creo que esta es mucho más obvia, ¿no? Que está mal. Dio la misma cuestión que ion, lo que acabamos de decir, también es un diptongo, ¿no? También es un monosílabo y por lo tanto tampoco lleva tilde. Y evidentemente o de forma más clara, pues encontrarlo es palabra grave terminada en vocal, no tiene por qué tildarse, ¿no? Entonces, mal también esta tercera oración. Cuatro, hicimos el examen en tiempo récord. Examen mal, efectivamente. Esto sucede de pronto con algunos de ustedes, perdón, que como relacionan la forma singular y plural de algunas palabras, y esto sucede así. A veces se ganan acentos y a veces se pierden acentos cuando la palabra se convierte en plural o cuando la palabra se convierte en singular. Sucede ahí una variación de repente con respecto a la acentuación. Y este es uno de esos casos. Examen es palabra grave terminada en N, por eso no se tilda. Pero exámenes, ya sabemos que sí lo tildaríamos porque es más bien esdrújula, ¿no? Es lo que está mal ahí. Record está bien porque record es grave terminada en D. Entonces, esa sí tendríamos que tildarla, ¿vale? Cinco, no sé tú, pero a mí me gusta más el pastel de chocolate. Ahí tenemos puros acentos diacríticos, ¿no? C de saber, dijimos como verbo se tilda. Tú, pronombre personal, se tilda. Más, adverbio de cantidad, se tilda. Pero dice,
pero a mí me gusta más el pastel de chocolate. Ese a mí refiere a un yo, ¿no? No es un posesivo. Y recuerden lo que dijimos ayer, cuando mi refiere a un yo, lleva tilde. Cuando mi es un posesivo, es cuando no lleva. Entonces, en este contexto, sí debería llevarlo, ¿no? A mí me gusta más, ese debería ser con tilde, ¿vale? Y se acuerdan que les decía también como tip, si me doy cuenta de que antes del mi hay una preposición, ya es un indicador, ¿no? No digo que exactamente siempre, pero al menos para el mi con tilde siempre va a llevar tilde, perdón, siempre va a llevar preposición antes, ¿no? Y aquí podemos verlo, a yo, a mí, ¿no? Específicamente, ¿vale? 6, 7 más 8, 15. Claro, también este está mal, ¿no? Porque este más, como conjunción que implica suma, debería llevar tilde. Recuerden que solo dijimos, ¿cuándo es la única ocasión en la que más no va a llevar tilde? Cuando es equivalente a un pero. Solo ahí. De ahí en fuera, toda palabra más debería tildarse, ¿no? Entonces les reitero, solo no lleva tilde cuando la podemos sustituir por pero. Y no es el caso. Yo no puedo decir 7 pero 8 15, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, está mal no tildarla, debería ser con tilde acá. Aquí nos habla de suma. Bien. 7. Algunos alumnos presentaron vestidos, exacto, ¿no? ¿Por qué les puse este presentaron con tilde? Porque ayer alguien estaba diciendo o preguntando si todas las palabras terminadas en on se tildan, ¿no? Entonces me acordé de eso ahorita y por eso les puse este ejemplo. Nada más para que no hagan esas relaciones, ¿no? Esas relaciones extrañas que les digo, de repente tienen como algunas ideas por ahí que piensan que siempre cierta terminación va a colocar tilde. Sí es cierto que existen algunas, ¿no? Sí es cierto que existen como cuestiones así muy concretas del tipo ciertas terminaciones sí es cierto que van a llevar tilde, pero no la terminación en on, ¿no? La terminación en on no obliga la acentuación, ¿vale? Eh, exacto, escogieron, por ejemplo, tampoco se tildaría a pesar de que termine en on. Recuerden, tildaríamos la palabra que termina en on si ahí se encuentra la sílaba tónica. Si la sílaba tónica estuviera en ese on, es cuando lo tildaríamos, pero no es el caso acá, ¿no? Entonces, ajá, como en canción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto también lo marcamos como equivocado. Exacto, la tónica está en presentaron, en ta, ¿no? Efectivamente, en la penúltima sílaba. Así que es grave, terminada en n, por eso no llevaría tilde. Y lo mismo sucede con estrafalaria, ¿no? Estrafalaria, ¿no? Aquí no es ria, ¿no? Es grave. No hay separación entre la i y la a al final. Es una palabra grave que termina en vocal, no tendría por qué tildarse. De ahí en fuera, todo lo demás sí está bien en este ejemplo, ¿no? Reunión, aquí sí, terminación en on, pero porque es aguda y porque ahí se encuentra la sílaba tónica, ¿no? 8. El corredor interoceánico permite acortar el tiempo de traslado. Mal, ¿se acuerdan que ayer también les estaba recordando esta cuestión? A veces lo que hacen en su examen es que acentúan palabras que sí efectivamente llevan acento, pero lo hacen en la vocal en la que no debería ir, ¿no? Eso es en lo que ustedes deben tener mucha atención. Cuando tengan dos vocales consecutivas y una de las dos tenga que tildarse, deben tener certeza de cuál es la que se debe tildar. ¿Y cómo tengo la certeza? Pues escuchando, ¿no? Ahí, si lo tildamos sobre la E, diríamos interoceánico, ¿no? Interoceánico, pero más bien es interoceánico. Nico, ¿no? La fuerza va sobre la A, no sobre la E. Entonces, por eso está mal esta, porque sí lleva tilde, pero les reitero, en la A, ¿no? Esta sería la cuestión acá. Bien, 9. ¿Qué pasa con la 9? Tu hermano ha venido preguntando por ti, ¿no lo encontraste? Mal también, exacto. Tú, efectivamente, ¿no? Aquí ese tú no puede ser pronombre porque ya está el sustantivo. Recuerden que un tú va a ser un pronombre si no estuviera el sustantivo, ¿no? Pero ahí ya está el sustantivo, entonces ese tú no puede ser un pronombre. Ahí tendría que ser un tú posesivo. Y entonces, por lo tanto, debería ser sin tilde, ¿vale? Exacto, correcto, González. Y luego ese por ti lleva tilde, tampoco, ¿no? Porque no existe otra forma de ti. Recuerden, hay muchas personas que tildan ti. Es muy común, es bastante común que las personas tilden la palabra ti.
porque me imagino que lo relacionan, por ejemplo, con te o lo relacionan con mi, que lleva tilde, ¿no? Entonces, pensando en esas relaciones, a veces se llegan a confundir y como mi con tilde se tilda, piensan que ti con tilde, perdón, que ti también se tilda, quiero decir, ¿no? Pero no, porque no existe otro significado para la palabra ti. Ti solo es uno, ¿no? Y en cambio, mi, ya hemos dicho que uno es pronombre y otro es posesivo, por eso tildamos uno para diferenciarlo del otro. Entonces, finalmente, ese ti em, no debería llevar tilde porque simplemente es un monosílabo, ¿no? Entonces, mal. La última, Ezequiel es un nombre muy etéreo, esa es su principal característica. Correcto, efectivamente, Gómez. Entonces, esta es la única que está bien. Por aquí preguntan, ¿etéreo es esdrújula? Pues sí, ¿no? Eso es lo que ustedes deberían poder identificar, igual que férrea. E y O son vocales abiertas. Al ser vocales abiertas, dijimos, forman hiato. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra etéreo? Vamos a escribirlo acá. E, una, T, otra, re, otra, O, ¿no? Entonces tiene cuatro sílabas. T, re, O, ¿no? La tónica está en la penúltima. Aquí la sílaba tónica, les reitero, tendrá que ser la penúltima. Y por eso, como tal, ay, me equivoqué, no era ahí. Esa no es la penúltima. Esta, ¿no? Esta es la penúltima. Y entonces es una palabra esdrújula y ya sabemos que toda palabra esdrújula tiene que tildarse, ¿no? Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a alguna de las palabritas o de las oraciones? Entonces solo la última. Todas están mal excepto la última. Y hay que recordar entonces lo que ya les decía. Por ahí algunos de ustedes pues no están pensando mucho en las reglas específicas de acentuación. Por eso se llegaron a equivocar, yo creo, en la oración uno, por ejemplo, o en la oración 2. No estaban pensando en la formación de hiatos, en la formación de diptongos. Recuerden que son distintas reglas las que debemos recordar o tener presentes y pensar siempre en eso, ¿no? Yo les sugeriría lo siguiente. Si en automático yo veo una palabra en mi oración, hay una palabra con dos vocales juntas, deténganse ahí, ¿no? Deténganse a observar esa palabrita. Contrario, veo que tiene dos vocales juntas, pero en ninguna ni en la I ni en la O se encuentra la sílaba tónica, entonces ya sé que eso debe ser un diptongo. No debe llevar tilde porque es grave, ¿no? Me voy a la siguiente. Férrea, tengo dos vocales juntas. Noto que la E y la A son abiertas y que entonces me pongo a pensar en las reglas, ¿no? Las reglas de formación de hiatos y de diptongos. Recuerdo entonces que dos vocales abiertas, dos vocales fuertes generan hiatos, se deben separar y eso es el proceso un poco, ¿no? Esa sería mi primera sugerencia, que si en la oración ven que hay palabras con dos vocales consecutivas, se detengan ahí y piensen en si esas dos vocales están formando un diptongo o un hiato y sobre eso determinar si debe tildarse o no debe tildarse, ¿vale? ¿Puede explicar otra vez lo de estrafalaria? ¿Pero qué? ¿Qué quieres que expliquemos lo de estrafalaria? ¿Que es una palabra grave terminada en vocal? Esa es la cuestión, García, ¿no? Estrafalaria, ¿no? Su sílaba tónica es la penúltima, por eso es grave. Pero recuerda que las palabras graves no terminan en vocal, ¿no? Bueno, o sea, sí pueden terminar en vocal, pero quiero decir, no se acentúan cuando terminan en vocal. Por eso estrafalaria no lleva tilde, porque es grave terminada en vocal. Sí, vamos a seguir haciendo, no se cuenta la I. ¿Cómo que no se cuenta la I? O sea, creo que tu duda más bien es cuál es la división silábica, ¿no? ¿A eso te estás refiriendo? Es tra, fa, la, ria. Esta es la división silábica, ¿vale? Por lo que les acabo de comentar, García, y también se los puse como una nota. No me acuerdo si ayer o antier, pero se los llegué a poner como una nota. Tenemos dos vocales consecutivas aquí, la I y la A. Pero, ojo, esto tiene que ser forzosamente un diptongo, ¿no? ¿Cómo deberíamos pronunciar la palabra para poder considerar que la I se separa de la A? Pues que la I debería tener fuerza, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que en la combinación de I es cerrada, A es abierta, ¿no? Si la cerrada no tiene la fuerza, va a ser diptongo forzosamente y por eso van juntas, ria, ¿no? No se separa la I de la A. Para que pudiera haber hiato y pudiera separar la I de la A, tendrías que decir estrafalaría, ¿no? Pero no existe esa palabra.
en el español no existe estrafalaria, ¿no? Decimos estrafalaria, ¿no? Entonces no es la I tónica. Y como no es tónica, no las puedes separar, no es hiato, ¿vale? ¿Me explico? Es más bien un diptongo. Entonces ya eso te indica estrafalaria. La tónica es la penúltima, lo que la vuelve grave, termina en vocal y por eso no se tilda. Entonces, otra vez, lo que no estás pensando es en la cuestión de hiatos y diptongos. O al menos, a lo mejor lo estás pensando, pero no te acuerdas de las reglas, ¿no? No te acuerdas de, para que puedas separar la I de la A en ese caso, la I debe ser la que suene fuerte, pero no está sonando fuerte, así que no las puedes separar, se quedan en la misma sílaba las dos vocales, ¿vale? Y bueno, sí vamos a seguir haciendo ejercicios, obviamente, todavía nos falta mencionar otras cosas sobre acentuación. Esta semana, hoy qué día es. Jueves, ¿no? Mañana, yo creo que a mediados de la siguiente semana terminamos prácticamente todo el tema de acentuación, porque nos falta mencionar algunas cosas más específicas sobre la acentuación de las palabras compuestas, un poquito de acento diacrítico y con eso estaríamos terminando. Entonces, la siguiente semana, el viernes próximo, cuéntenme si van a tener examen. ¿Sí? Ok, entonces como el viernes próximo van a tener examen, vamos a hacer lo mismo que la ocasión anterior. Vamos a hacer, o les voy a aplicar el examen el jueves. El jueves de la siguiente semana se hace examen. Yo creo que a más tardar el lunes terminamos con la información teórica y vamos a seguir haciendo prácticas, ¿no? O ejercicios de este tipo. El martes, el miércoles seguimos haciendo ejercicios y el jueves de la siguiente semana se hace el examen del tema, ¿vale? Y les reitero, ustedes también ya ahí tienen ahí el archivo. Pónganse a hacer ejercicios de acentuación con las palabras que vengan en el archivito que les compartí. Vean ahí también, repasen las reglas. Entonces tienen recursos, ¿no? Para que ustedes por su cuenta también estén practicando la parte de acentuación, ¿vale? Úsenlos. Bueno, vamos a terminar aquí. Me regreso nada más a las pantallas anteriores, a las páginas anteriores para los que no hayan todavía hecho la captura o la foto. Ahí está la primera, ahí está la segunda y bueno, el ejercicio por si acaso.